Gracias por estar aquí en Casa de Mara, que ya saben que es su casa. Y hoy, sin más preámbulos, tengo la visita nuevamente de un queridísimo amigo que tenemos muchos años de conocernos, que conozco a su familia y que ha llevado a las pantallas uno de las vidas más interesantes, más sentidas, más tiernas, sobre todo porque yo conocí al personaje en cuestión. Y la verdad he visto los capítulos que están saliendo cada semana y me da mucha emoción y todas las opiniones que he recogido tienen que ver con esta emoción y con este interés de ver la vida de uno de los, ahora sí, un personaje icónico en la historia de la televisión en México y de la televisión a nivel internacional. Entonces aquí está hoy Roberto Gómez Fernández, que me da mucho gusto recibirte, Bobby. Gracias por venir. Mara, querida, muchas gracias. Gracias de Me verdad por encanta venir. venir contigo, sabes lo que te quiero. Para mí es un placer estar aquí. Fíjate que, no, pues, yo qué te digo, Roberto, que veo la serie y me emocioné mucho porque, como lo dije, conozco a tu familia, te conozco a ti y me dio mucha emoción verte ahí también actuar, pero eso vamos a hablar ahorita. Ese libro de Si querer queriendo son las memorias de tu padre y yo lo tengo y él me lo dedicó. ¿Cómo se ponen de acuerdo los hermanos para llevar esta historia familiar a las pantallas internacionales? Bueno, primero fue complicado ponernos de acuerdo, sin duda somos 6. Y cuando surgió la posibilidad remota, la primera reacción fue mejor no hay que hacer nada, porque implica muchas cosas. Pero pues, después de un tiempo, creo que se convencieron, hoy están más convencidas, son 5 hermanas tengo, Sí. que fue una muy buena idea. Eh, Paulina, que es la más chica, junto conmigo escribimos la serie, bueno, con otro equipo. Las otras 4 la están viendo por primera vez como público y entonces están teniendo una gratísima sorpresa. Les encanta, les encanta. Pero lo ven como público. Pero además lo que me dicen es la sensación de estar viendo en la tele y además, como se ha hecho muy viral, reciben cosas, piezas en donde está la foto de la pantalla, en donde está, pues, ellas, ¿no? 40 años atrás o más, sentadas en la cama de mi papá y mi mamá, como estuvieron, y es que además son ajenas al medio, ¿no? Bueno, Marcela, mi hermana, tiene sus hijos, son una actriz y un músico un poquito más cercana, pero los demás nada que ver. Y entonces que les esté lloviendo esto de verse en la tele, se están viendo. Es una fotografía o un video de lo que sucedió realmente en su casa con sus papás hace mucho tiempo. Entonces, para ellos es un shock emocionantísimo. Además, es una serie que está hablando de un hombre y de personajes que están actuales y que siguen vigentes. Y entonces la gente quiere conocer de dónde salió el Chapulín, por qué la Che, y eso lo explican de una forma, se puede decir que hasta tierna, Roberto. Sí, creo que fue una apuesta. Se decidió contar la historia desde este punto de vista, primero que lograra mover fibras. Hay elementos de ternura importantes que no son comunes pues, en las historias de ficción, perdón, de hoy, en las bioseries menos, ¿no? Normalmente se inclinan a super eventos más bien amarillistas. Y aquí se tomó la decisión de irnos por otro camino y, y refleja mejor lo que realmente sucedió, porque además el personaje central, su motor más importante, por supuesto, era la risa, pero sobre todo la ternura, él mismo como persona y sus personajes, el chavo sin duda, pero los demás, el mismo Chapulín, con todas sus virtudes y defectos, tenía un elemento de ternura por sus tonterías muy fuerte. Y así fue caminando en la vida y entonces quisimos plasmarlo de esa forma. Sí, porque era un hombre muy tierno. Sus manitas, en fin, él era un hombre muy tierno, muy cariñoso. Súper cariñoso. La misma mirada, que es algo que me sorprende de Pablo De Cruz, el Pablo. actor que hace prácticamente todo, tiene una mirada
que me recuerdo a Paulina y a mí viendo el monitor durante la filmación, nos agarramos de la mano. El primer momento que vimos un close-up de él siendo el Roberto de los 70s, y estábamos viendo, Mara, a mi papá. Impresionante. Porque además es todo un paquete, ¿no? En la medida que se parezca más físicamente, por supuesto, es importante y ayuda. Pero hay algo más que lo físico, lo que proyecta Pablo. Estábamos viendo a mi papá. ¿Y cómo fue la conversación con Pablo? Porque sí es impactante, el parecido. Y como tú Sí, dices, no solamente es físico, sino tiene algo este actor que te transmite lo que era don Roberto. sí. Y déjame decirte que al principio, cuando nos enseñaron, el primer filtro era por video, te mandan el video, digamos que la primera audición. Cuando vi el de Pablo, además es un cuate lleno de pelos por todos lados. Ay, no, lo depilaron. este, sí, sí, sí. Y sí, yo ya había trabajado con él en el Hotel de los Secretos, fantástico, o sea, como actor fantástico, pero dudo que pueda llegar a ser, pero normalmente a esas alturas haces un filtro light, ¿no? Y fue avanzando hasta que ya lo vimos en vivo, ya a cara limpia, inclusive hubo un proceso de cierta prótesis en la nariz, ya cierto trabajo, no lo que se ve en la pantalla, pero cierto trabajo, pero sobre todo el trabajo de investigación que hizo mi padre en todos sentidos, no nada más de eventos, sino de formas y de esencia de su trabajo, de su obra, de sus personajes, por supuesto. Y lo fue ganando poco a poco con mucho trabajo. Y dijimos, aquí lo encontramos. Un trabajo de poco más de 2 años de búsqueda. ¿Cómo Y crees? casi 3 años estuvimos haciendo audiciones. Desde que empezamos los procesos de los guiones, empezamos a ver, y de manera formal, 2 años y medio. Hay una escena donde se cae de las escaleras y de ahí, bueno, no los vamos a contar. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo hace muy bien. Sí, O sea, se ve que sí, sí, y además lo hizo muy bien físicamente, pero también estás viendo a Roberto Gómez Bolaños identificando que en ese resbalón había algo de comedia, lo repite, pero además ves que puede ser el Chapulín Colorado o alguien con torpeza, que muchos de sus personajes lo son, y lo hace muy suyo, muy de verdad, y eso lo ayuda mucho, porque sí estás viendo al protagonista de esta historia. ahora, tuvieron que modificar algo, Roberto, porque tengo entendido que son 8 episodios, que se me hicieron pocos para la A mí también. para todo lo que podemos saber, de verdad, además, porque lo están contando sus hijos, quienes crecieron y vivieron con él. No lo está contando un biógrafo, no lo está contando alguien cercano, sino su propia familia. Entonces, tuvieron que, acortar, quitar, modificar la historia de tu padre. El reto más grande fue ese precisamente, condensar en 8 capítulos todo el tramo de vida, no contamos todo, pero todo el tramo de vida que se pretende contar, que son décadas, en 8 capítulos de muchas cosas que suceden, mucho que contar. Yo siempre dije, ojalá sean 20 capítulos y apenas con 8 pues más complicado. Entonces sí hubo que comprimir muchas cosas, ¿no? Hay circunstancias de la vida, sobre todo de la primera etapa, antes del 70, que tiene ya sus personajes, pues se cuenta en un capítulo y una escena. Todo su proceso de formación como publicista, guionista de radio, de televisión, con la gente con la que trabajó. Y pues hay cosas que se resuelven, hay años que se resuelven en una secuencia, ¿no? Ese es un mega reto. Que igual que tú, yo creo que unos 10 capítulos más habría sido mejor, pero bueno. Sí. Pero no quitaron nada de verdad, ni se maquilló nada de lo que realmente se vivió. Lo que ves es la esencia de la vida de Roberto Gómez Bolaños y los que lo rodean. Hay, como en toda bioserie, hay elementos de ficción. Una, por condensar,
y otra porque requiere, para efecto dramático, modificar ciertos hechos puntuales de otra manera, em, para poder contar mejor la historia, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que, pues, yo creo que esta es, no sé si la más, pero de las bioseries más fieles a la historia verdadera como sucedió, ¿no? En todas las bioseries vas a ver muchas cosas modificadas, muchas. En esta la verdad es que hay pocos elementos. Y la modificación de nombre, Roberto, porque estaba a punto de marcarte para preguntarte quién era el jefe y quién era tal, porque modificas los nombres. ¿Esto obedece a alguna razón? Hay diferentes razones. Hay ciertos personajes que no existen o no Ajá, existieron, pero son mezcla de varios, que son ligas para. exacto, ¿no? De varios personas que estuvieron alrededor de la vida de mi padre, y para condensar se refleja en un solo personaje. Eso también es un recurso muy utilizado. Y hay otras que, por diferentes razones, no podemos contar la historia de esa persona en Ya, particular, se cambia el nombre y no se está contando la historia de esa persona, sino es un personaje ficticio, respondiendo y basándose en muchos hechos reales, por supuesto. claro. Ahora, la plataforma Max, porque lo estamos viendo por Max. Ujú. ¿Por qué por Max? ¿Por qué la negociación? ¿Y qué es lo que te pedía la plataforma para poderlo tener? Porque está pues, Netflix, está ViX, está Prime, hay muchas otras plataformas. ¿Por qué Max? ¿Qué te acomodó de No, eso? yo no hice negociaciones, Ah, yo ok. de eso no me encargo. Entiendo, la gente que lo hace, pues es la gente En los que jurídicos. sí, y gente de la industria que, que es lo que a eso se dedica y lo hace muy bien, que es tal cual, salir a vender productos de contenido. Y Pichaje se llama ahora, ¿no? ¿Mande? Pichaje. Sí, bueno, el pitch es cuando le platicas a alguien una historia y se le presentó a todos. Lo que entiendo es que la oferta de Max en todos sentidos, una para mí muy importante era poder tener un producto de primerísima calidad, para contar de manera muy digna la historia de mi padre, y eso fue parte de lo que se cumplió, ¿no? Ah, pues está muy bien, porque además la producción está. ¿La filmaron en Ciudad de México? En Ciudad de México hay partes en Acapulco que suceden en la historia real en Acapulco, pero todo en Ciudad de México. Bueno, y entre todo el casting estás tú. ¿Cómo te animas a actuar? Qué cosa, qué bonito. Grandiosa, grandiosa. Fueron nada más 2 escenas porque salía muy caro, Les no teníamos tanto costabas presupuesto para eso, sí. muchísimo. Que eres el papá de tu papá. Imagínate la cosa tan extraña, la primera escena es una escena en donde está, yo soy el nieto, pero estoy representando a mi abuelo que está con su hijo, Tu ese papá. hijo que es mi papá. Entonces, es un Pues es un multiverso círculo, fantástico. un círculo. Sí, y ya después viéndolo sobre todo ya ahora, porque lo he visto 800 veces todos los capítulos, pero cuando lo vi ya, cuando está en la transmisión, ese jueves de hace 3 semanas, fue diferente y ya más relajado, estar viendo ese momento, pues es un momento mágico para mí, ¿no? Estar teniendo esas 2 generaciones, pero en realidad 3, porque yo estoy ahí de metiche, Y el único este, varón. sí, y muy padre, muy padre. Yo en mi juventud quise ser actor también. Sí, yo sé, yo sé. Hay cosas que le he dicho a la gente de Televisa que las trate de borrar, pero no me hacen Ah, caso. no de sacar, sino de borrar. De borrar. Estuve unos 4 o 5 años, pero afortunadamente me gustó más detrás de cámaras. ¿Y cómo te decidiste a hacerlo, Roberto? Porque yo me imagino que tú y tu hermana llegó un momento en que hasta las lágrimas llegaron de estar viendo y de estar recordando todo lo que hicieron, todo el trabajo de producción que hicieron. Sí, y en todo el proceso, porque eh, fue una etapa larga de un grupo de escritores. Terminamos escribiéndola Paulina y yo, y desde ahí, desde ese proceso de estar, creo que te lo platiqué la vez pasada, de estar pensando en lo que sucedía dentro de la casa con mi familia, mi madre, tal, pero también el trabajo, y luego cruzar esos dos mundos y estar
platicando acerca de cómo resolver la historia, las escenas, los diálogos, pues era entre catarsis. Yo siempre digo que nos ahorramos el psicólogo, este, Sí. y después el proceso de la preproducción, el diseño, estar viendo. Lo que sucede en la casa de los 70s es en la misma colonia donde vivíamos, en la Toriello Guerra, en Tlalpan. Y es, hay ciertos ángulos que estás viendo la casa, la escalera es prácticamente igual, el piso. Entonces y es el efecto que ha causado con mis hermanas, ¿no? Es un efecto emotivo que difícilmente se pudo haber dado de otra forma. Ahora, los actores, tú que encabezas el elenco, eh, Edgar Vivar, que aparece en unas escenas no como su personaje con tu papá, sino como parte del director haciendo una frase que se quedó en la memoria colectiva. ¿Cómo fue la elección de los demás actores y qué comentarios has recibido de los actores reales que viven? Bueno, lo que hace Edgar No de los muertos, sino de las familias, ¿no? Porque sí, tienen claro. familias. Lo que hace Edgar es realmente el director Miguel Pedrado, que es quien le pone el nombre, el mote de Chespirito, y tal cual, en una circunstancia de una película que estaba en proceso, le había escrito ya antes, y al ver cosas le dijo, es que tú eres como sale en la serie, tú eres Shakespeare. un Shakespeare, bueno, Shakespeare chiquito, eres un Shakespeareito, y de ahí sale. Y pues es mágico ese momento. María Antonieta también Sí. no ha salido, entonces no les puedo decir, prefiero no decirles qué, pero hace también una participación similar, muy contentos, ¿no? Esteban Valdés, que es el hijo de Ramón Valdés, don Ramón, ha sido muy activo con nosotros, mueve de alguna forma la imagen Muy de su simpático. padre y está feliz y nosotros muy contentos con él porque, porque pues y además es una como reunión de familias muy padre, ¿no? Y de los actores que has recibido comentarios con respecto a la serie, Roberto, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? Pero como de qué tipo. Pues, por ejemplo, que cómo se exhibe a doña Florinda como tal, que queda como que al descubierto. Y yo creo que más que quede como al descubierto es como parte de la historia de tu papá, no es como acusación. Sí, y además habrá que esperarse a los 8 episodios porque ahí se darán cuenta de nuestra postura en ese sentido, de qué es lo que queríamos contar. Y hay cosas que se revelan importantes. eh, yo creo que hasta entonces vale la pena juzgar bien en ese sentido, ¿no? Como dices, es un reflejo lo que sucedía alrededor de la vida de mi padre, sinceramente con mucho cuidado, muchísimo cuidado y con respeto, además, Ujú. ¿no? Como, ya no me acuerdo si lo dije al principio o no, este afán de contar la vida desde este punto de esta figura muy sensible, con mucha ternura, y que lo que generó, y era lo que más le gustaba a él, él llevó risas a millones de personas en todo el continente, llevó, como se lo decían, y era lo que más le llenaba cuando lo escuchaba, no tengo manera de agradecerle la felicidad que ha llevado a mi hogar. Entonces, alrededor de esa figura se construye esa historia y creo que es lo que queremos subrayar. Por supuesto, detrás de ese genio que creó todo esto que trasciende, pues hay una persona Un común hombre. y corriente, es un terrícola, con virtudes y defectos. Y entonces debemos enseñar también esos defectos para enseñar a la persona, al ser humano normal. Bueno, no era muy normal, pero era un hombre lleno de elementos cotidianos. Y de hecho ahí sacaba toda su obra, ¿no? Y entonces para poder plasmarlo así había que ver lo blanco y lo negro, ¿no? Eh,
en esa forma, y por eso, insisto, hay que esperarse al capítulo 8 para ver todo el viaje de, de aciertos y equivocaciones. Equivocaciones del protagonista mismo, ¿no? Y la gente que está alrededor. Ahora, me llamó mucho la atención, Roberto, ver la relación de tu papá con tu mamá, de Roberto y Graciela. Me llamó mucho la atención porque eran muy unidos. Ella lo apoyaba mucho y estas son memorias de los hijos. A lo mejor no es tanto lo que don Roberto recuerde, sino lo que recuerdan ustedes como familia. Sí, sí, los hijos y además toda la gente que estuvo alrededor tantos años, ¿no? Los tíos, las hermanas, los hermanos de ellos, los sobrinos y amigos. Sí, era una relación fantástica en donde además había ese vínculo aunque mi madre no tenía nada que ver con el espectáculo, nunca apareció en nada, digo, tal vez en alguna entrevista, hay un programa de Paco Malgesto que van a la casa Sí, de Visitando a visitando las a las Estrellas, ¿te estrellas. acuerdas? Pero ella siempre, nunca figuró, pero era un apoyo, como se muestra en la serie, importantísimo. Y un apoyo en todos sentidos. Y una pareja muy padre. Claro, no quiero seguir contando porque para que lo vean en la bioserie. Es algo raro lo que estoy diciendo. Este, pero hay circunstancias, y esto que tiene que ver con el mundo alrededor, así que, ¿qué te digo a ti, no? De esto que tiene que ver con el espectáculo y lo que significa estar en la cámara y que la gente te reconozca en la calle y sepa quién eres, tiene impacto y tiene consecuencias y hay que asimilarlo y ahí tiene un efecto que se puede ir para muchos lados, ¿no? Pero he escuchado comentarios, yo no he visto los capítulos que vienen, que ya los estoy esperando, por supuesto, porque mi jefe dice que se tiene que esperar hasta que salgan todos para verla completa. Y nosotros no, la estamos esperando cada semana para poderla ver, porque cada capítulo, como si fuera novela, pero es real, abre y cierra, abre y cierra. Entonces, he escuchado comentarios de que, no sé cómo lo habrán visto, Roberto, francamente, de que ya aparece el momento en que tu padre quería volver con tu mamá. Y entonces dije, pues será, pues no he visto ese capítulo, ¿no? ¿Es ¿Quién te lo real? está espoleando? Ah, no, búscalo, ya sabes que el doctor Google te dice todo, ¿no? ¿Es cierto esto, Roberto? Este, sí, sí, Digo, la forma y todo lo vamos a ver, hay, hay, pero hay, hay momentos y por supuesto no está contado como es, porque si no tendría que durar como telenovela 80 capítulos, ¿no? Pero sí como la mayoría de las importantes decisiones, pues, hay dudas, hay consecuencias de tomar un camino y claudicar en otro, y hay intentos de regreso, y sí, sucede le sucedió en la vida real y por supuesto sucede en la bioserie. doña Graciela, yo me imagino que hay, como en todas las parejas, que te queda el rencor, el resentimiento, el perdón. ¿Tu mamá perdonó a tu papá? Sí, Porque sí. ella ya Fue no un se volvió a proceso. casar, ¿verdad? No. Ni tuvo novios ni nada. Ni tuvo novios ni nada, que sepamos, no, a lo mejor lo escondía, Ay, no seas pero no grosero. creo. Es que las mujeres de antes eran su marido y se Sí, acabó, ¿no? y tomó la decisión desde muy temprana hora, dijo, no volveré a tener pareja tal cual. ¿Y tú qué edad tenías cuando se separaron? 14, 15, Muy joven. Que eras más chico. sí. Bueno, no, Paulina es la más chica. Paulina. Este, sí, 14, 15. Pero sí lo perdonó tu mamá. Sí llegaron a Sí, un... sí. Este, lo amaba profundamente. Porque además, imagina, él lo conoció ella de muy jovencita, era una bala, como sale en la serie, una bala. Fumaba desde los 14 cuando las mujeres Sí, no fumaban. Y tenía novios a los 14. Y se enamoró de este que era, el eh, jamaicón o camaquín o no, de Roberto, el Jamaica, el Jamaica. que era de la banda contraria.
Em, de verlo así en el club de los Aracuanes Ujú. a ser el Chavo del Ocho, conocido que lo veían 300 millones de personas a la semana. Eh, con, con lo que implican los años, lo que pasa con los años, pero vio crecer a esa persona junto con él. Y se le va, ¿no? Por las razones que sean. El impacto para ella es inmenso, inmenso. Entonces difícilmente lo podía dejar de amar, ¿no? Y yo creo que fue él hasta sus últimos días, ¿no? De los dos, yo creo. De los dos. Mi madre muere en el 2013 y mi padre al año siguiente. ¿Y siempre estuvieron en contacto, Bobby? Siempre, siempre, siempre. Mi padre no dejó de estar apoyando a mi madre en dos sentidos. En lo económico, por supuesto, nunca le faltó nada a mi mamá y era mi padre el que estaba ahí, siempre apoyando, siempre, siempre, desde el último día. Mi papá se quejaba porque mi mamá era pésima administradora desde el día uno. Y entonces dice que no, nunca le da casa. Y no es que derrochara, vivía de manera muy, muy sencilla en un pequeño departamentito. Pero siempre que le decía a mi mamá, es que ay, me hace falta para algo nuevo, o sea, algo nuevo, su café, Mm. siempre estaba ahí mi padre. Digo, estoy hablando de lo económico, pero en todos sentidos, mucho, mucho apoyo y había cariño. O sea, nunca dejaron de amarse. No, la verdad que no. Y mi padre nunca le oí una queja de la forma de ser de mi mamá, al contrario. Al contrario, siempre habló muy, muy bien de ella. ¿Y tu mamá y tu papá? También, sé que cuando narraba hechos, decía, hizo mal, hizo mal, hizo mal, ¿no? Ya, ahora sí que nosotros no somos quien para juzgar, pero era la forma en que podrías decir, habló, y no hablaba mal de él, nada más señalaba cosas, pero siempre fue también una manera de hablar de él muy cariñosa, siempre. Qué bonito, Bobby, que tengas esos recuerdos de tus papás, porque además eso lo transmites en Sin Querer Queriendo, en esta serie que de verdad ha venido a sacudir muchas conciencias, ¿sabes? Y nos ha dado a conocer la verdadera esencia de ese hombre que le dio tanta felicidad y que lo sigue haciendo y a mí me sigue haciendo reír, porque ahora lo transmiten en Las Estrellas, tanto al Chavo como al Chapulín. Esta negociación llegó porque en ese momento, cuando viniste la última vez, estaban como que sí, como que no. Llegaron a un acuerdo con la empresa para poderlo transmitir. Sí, afortunadísimamente. Para mí era prioridad que estuviera la serie original al aire y afortunadamente pudimos ponernos de acuerdo. Oye, Bobby, ¿y qué más? Además de que se transmita la serie de tu papá, ¿hay algún plan de hacer alguna película, de hacer alguna otra cosa? Sí, sí hay varias cosas en el camino. eh, no le puedo adelantar mucho. Ahorita ya, porque además ya subieron un adelantillo, ya hicimos una serie animada del Chapulín Colorado que tiene un twist interesante. O sea, no es nada más, no es la serie original traducida en animación, sino tiene ahí unos cambios importantes. Estamos haciendo ya la segunda temporada. Incluso no sé dónde, como no me encargo de eso, no sé dónde se vaya a transmitir, no tengo ni idea. Pero prefiero no Ujú. que me avisen nada más qué va a pasar. Y otras cosas que tienen que ver con el poder. Mi responsabilidad es cuidar el legado y la obra. Y el original ahí está, pero creo que vale la pena el entender que lo que hizo tiene una capacidad de desdoblamiento fantástico por lo rico que es esto. Y estamos trabajando en eso con todo el cuidado del mundo. Parecería que es extraordinariamente lento, y puede ser, pero yo prefiero porque cada cosa que salga, como sucede en la bioserie, nos tardamos 4 años en producción,
8 capítulos. Tiene que ser con todo el cuidado del mundo y hacerle justicia a la persona, a Roberto Gómez Bolaños y a su obra. Entonces hay varias cosas ahí adelantito. Los derechos de los personajes y todo son de ustedes. Sí, de la familia, sí. Entonces, o sea, todo esto ustedes se ponen de acuerdo para saber que sí, que no. Los libros también son de ustedes. Sí, correcto. Todos los libretos de toda la obra que hizo mi padre. Y por ejemplo, el libro que me regaló tu papá de la historia del Chavo del Ocho. También, ese es el diario del Chavo. El diario del Chavo, que está buenísimo. Sí, de ahí, por ejemplo, tenemos cierto proyecto desarrollando porque puede salir algo fantástico de eso. Es del que diario la del Chavo. historia del Chavo es muy triste y a la vez Sí, muy bonita, pero es muy tierna. sí, 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 pero sí tiene su elemento no de melodrama, de drama No, dramón. O sea, que te intenso. dejen allá no vuelan por ti. Exacto. No los spoilees mucho. No, no, es que me lo regaló don Roberto Ah, qué padre. y yo los leía y decía, "Ay, ¿cómo?". Y por ahí tengo unos dedicados que me regaló don Roberto porque siempre fue muy amable conmigo y verlo de verdad así, a lo mejor es otra perspectiva, pero es muy bonito conocer su vida contada por ustedes. Está divertido, muy divertido. Y muy bien hecho, la música es preciosa. Sí, Todo está hecho con todo el cuidado como lo hacía él. pues, exactamente. Y es lo que se pretende platicar un poco en la serie. Por tan poco tiempo no hay mucha oportunidad, pero el rigor que tenía para su trabajo era impresionante, entonces más nos vale que tengamos la intención del mismo rigor, por lo menos, ¿no? Él debe estar muy orgulloso de ustedes, Bobby. Yo creo que, te voy a decir de qué más, de el efecto que está teniendo dentro de nosotros la familia, porque ha sido un elemento de vínculo también, natural, porque hay que pues, sentarnos a recordar, a platicar. En lo particular, en el desarrollo de la serie fue con Paulina, mi hermana, que también nos ayudó a Paulina y a mí a ser uno mismo, casi casi. Y con el resto no nada más hermanas, sino primos. O sea, hay un vínculo nuevo, podríamos decir, a raíz de poder contar la historia de mi papá. Revivar las raíces familiares. Sí, 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 exactamente. Que, que por supuesto no fue fácil. Eh, Parte del proceso fue también conocer cosas que no conocíamos, ¿no? Averiguar en nuestro proceso de investigación, porque aunque sabíamos mucho, obviamente había que hacer investigación, cosas, descubrimientos muy padres además. Y todo ese proceso, hoy en lo personal, pues tengo otra perspectiva de mi padre. Éramos muy, muy, muy cercanos y trabajé Todo muchos el años con tiempo. él y muy cercano, pero este desarrollo te hace ver las cosas desde otra silla y es fantástico, es fantástico. Entonces ya con eso valió la pena. Sí, ya, ya. Como dices, tú te ahorraste horas de psicólogo, No, pero bueno, no, y de valorar a tus padres, porque a veces en la vida diaria uno no los valora o no, o dices, es que no estuvo presente, es que a simple vista dejó a mi mamá, en fin, pero aquí hay otra historia, que es la historia de muchos seres humanos, seguramente, de muchos hombres que bueno, pues que todos cometemos errores y todos estamos en tiempo de resarcirlos o no. exacto. Y que tus decisiones Tienen tienen consecuencias. consecuencias y a veces es difícil, siempre habrá cosas importantes que cueste trabajo tomar la decisión, que hay que tomarlas y que tendrá una consecuencia. Y hay cosas que cuando tienes una disyuntiva que es tomar A o B, hay que soltar una o soltar cosas para tomar cierto camino y es un poco parte de la historia, ¿no? Y parte, algo fundamental como el tema, uno de los temas de la serie, porque hay varios, Sí. es qué es lo que vale la pena. Pero lo que vale la pena para ti, Mara, pues es muy diferente para lo que vale para mí y para quien sea, ¿no? Cada quien tiene
y no es cuestión de priorizar ni de jerarquías. Es algo muy personal, pero sí debes ser consciente de hay que hacer las cosas que valgan la pena para ti. Y es lo que se refleja. Y además va teniendo conforme vas avanzando en la serie, empieza a tener más sentido esto que habrá valido la pena. En el capítulo 1, cuando está muriendo mi abuela, su madre, Ay, sí. que está renuente a que ella, perdón, a que Roberto, su hijo, se dedique a esto de la artisteada, porque mi abuelo, el papá de mi papá, era un pintor muy, muy, muy importante, pero era artista bohemio de principios de siglo en donde casi, casi era sinónimo de una vida disipada. Y eso lo llevó a morir temprano, inclusive. Mi abuela lo sintió y mi abuela apoyaba el elemento artístico de Roberto, pero le tenía terror a que se convirtiera en lo que se convirtió o en lo que lo llevó su esposo. Pero cuando está muriendo, en la escena en la que está muriendo, le dice, por favor, lo que hagas, que valga la pena. Y entonces, bueno, vamos a descubrir si valió la pena o no. ¿Y cuáles han sido los comentarios que has recibido, Roberto? Nunca en ningún proyecto antes había tenido tantos mensajes de reconocimiento, apoyo al producto como en este. Y apenas van 3 capítulos. Entonces la respuesta ha sido fantástica, sinceramente superó las expectativas. Es impresionante. Como en todo hay buenos y malos, pero el porcentaje de buenos y el nivel de exaltación de mucha gente es algo que era raro ver tanta emoción de haber visto algo de parte de la gente. Y me ha contactado gente que no me contactaba hace 15, 20 años, nada más para decirme, oye, vi la serie y estoy fascinado y tal. Hay muchas personas que están en los créditos que no son públicos, como Juan Pablo Alcázar, Bruce Boren, hay una cantidad de nombres ahí. Eh, pero lo que les quiero decir es que todas esas personas de las que te rodeaste conocieron a tu papá y de alguna manera tienen este recuerdo o de niñez o de los hijos, que los lleva a hacer un producto y a lograr un producto de gran calidad, tanto histórica como a nivel producción. Sí, claro, claro. Y esa dosis que dices, el conocer, por supuesto hay un proceso de investigación que también todo el equipo, todos los involucrados hicieron, los directores, por supuesto, que es un trabajo fantástico de los directores, en la medida que hagan más suyo al personaje, que lo conozcan más desde todos los aspectos, pues reflejas mejor, con más tino la historia y sí, y se ve, ¿no? O sea, es algo que se siente y es algo difícil de describir además, pero hay un alma ahí dentro con mucha verdad además, creo que mucha verdad desde los guiones y todo el proceso de ambientación, los elementos de época, elementos propios del despacho de mi padre donde trabajaba. Él trabajaba en 2 lugares, un poco en los sets, pero sobre todo en su despacho escribiendo, ¿no? Y entonces hay un cuadro de mi madre que está de fondo todo el tiempo, es un cuadro que efectivamente él pintó, en uno de los capítulos adelante se verá ese momento donde lo pinta. Pero lo más importante, la esencia de los personajes que conocieron bien y se refleja. Pues muchas felicidades, Bobby. La verdad está espectacular y ya urge que ya estén todos los episodios al Nada, aire. mil gracias, mil gracias. Me encanta venir a platicar contigo, se agradece, siempre se agradece. Gracias a ti, Bobby. ¿Algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a tus seguidores? Pues que gracias por la recepción que han tenido y digo, no sé cuándo subes esto, pero faltan todavía algunos capítulos y la verdad es que cada vez se pone mejor, vale la pena llegar al final porque es una historia
Es una historia redonda que además en el final se dicen muchas cosas muy, muy importantes de la vida de Roberto, pero además de la gente que está alrededor de él, y vale la pena. No, pues ya que se apuren, ¿eh? Que pase el tiempo porque sí, la verdad está muy buena y bueno, ¿qué te digo? No es recomendable lo que le sigue. Ay, qué padre. Sí, muchas Ay, felicidades, Flama. Bobby, a ti, a todo el equipo, a tu hermana, a tu familia y pues muy agradecida que estés aquí, Bobby, gracias. Muchas gracias a ti, Mara. Pórtate bien, no andes haciendo travesuras. Así será. Gracias, gracias Roberto y gracias a ustedes que nos reciben ahí donde está Roberto Gómez Fernández aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima.